Omega, una estación espacial construida en el cascarón de un asteroide metálico. Un refugio para criminales, terroristas y todos aquellos que busquen amparo de las reglas de la comunidad galáctica. Saliendo de su base en el Club Afterlife, Ariat Lok, su capo, su líder, su gobernante, recorre las calles que le pertenecen. Su guardaespaldas Bray le acaba de dar un informe sobre una banda de mercenarios, los Soles Azules, haciendo un trato menor con otra, pero Aria conoce Omega. Es Omega, y puede notar cuando algo está fuera de lugar. Al llegar donde el supuesto trato está tomando lugar, Aria se encuentra con los Soles Azules rodeando a civiles para entregárselos a los recolectores. La presencia de esta especie no es rara en Omega, pero la cantidad, la organización, el que estén haciendo un trato con una pandilla cambia demasiado las cosas. La Asari salta de la barandilla cargando su biótica a todo poder y dando el comando a sus hombres de no dejar a nadie salir vivo de acá. De un solo golpe al suelo, la mujer envía a la mayoría de los mercenarios y recolectores por igual a volar, dejando solo un grupo reducido para que sus hombres lidien con, mientras ella se encarga del pretoriano escolta. Un constructo volador semejante a un pulpo y un cangrejo gigante, que consiste en 30 cascarones de seres humanos fusionados juntos. Aria esquiva el rayo de partículas de esta criatura y deja que uno de los recolectores sobrevivientes se le acerque para pegarle una granada a la boca y arrojarlo con su biótica hacia el pretoriano, matando a ambos. La batalla terminó, ella victoriosa, habiendo matado a Soles Azules, recolectores y civiles por igual. Por su parte, ella solo perdió un hombre. Ordena agarrar a los mercenarios aún vivos para interrogarlos sobre el trato que acaban de interrumpir y luego acabar con sus vidas. De regreso en su club, ella chequea un pad de datos referente al trato, el cual contiene un censo de la población de diferentes planetas, un censo de la población humana. Los recolectores son algo más que simples esclavistas, y su verdadero propósito le ha ganado a la humanidad un nuevo enemigo. Este fue Mass Effect Incursión, un minicómic de 8 páginas que toma lugar antes del comienzo de Mass Effect 2. Fue lanzado el 21 de junio de 2010 por IGN, escrita por Mark Walters, el escritor de Shell Empire, y sí, uno de los escritores de los 3 Mass Effect, nominado en BAFTA por el tercero. Fue el que sugirió la decisión de tomar un enfoque mayor en los personajes en las secuelas del juego en lugar de en los eventos, que sea a través de las personas que los jugadores se adentran en este mundo. Y esta corta escena que acabamos de narrar fue publicada para expandir el cómic que veremos hoy, en este, nuestro segundo aniversario. Hola Internet y bienvenidos al segundo aniversario de nuestro canal. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y gracias por estar un segundo año con nosotros. Gracias a los que nos ayudaron a cruzar 500 suscriptores. Sé que es un número pequeño en el gran ámbito que es YouTube, pero somos un canal que habla de cómics, un medio que no se le presta mucha atención y que se ningunea muy a menudo, especialmente en YouTube. Hemos tenido más de 160 videos y sé que muchos de ustedes los han visto todos. Realmente, muchísimas gracias por pasar tanto tiempo con nosotros y estar tan interesado en lo que dos idiotas tienen que opinar. Gracias a toda mi familia que me apoya en esta clase de cosas raras, incluidos muchos primos que sé que no veo hace mucho. Y no importa cuántas veces repita la palabra, siento que no va a ser suficiente. Gracias. Tenemos un montón de proyectos que queremos desarrollar y expandir y no podemos esperar a mostrárselos todos mientras cursamos nuestro tercer año. Pero por ahora, enfoquémonos en los cómics que tenemos que ver hoy. Y bien, este pequeño prólogo con el que nos encontramos en el principio de esta historia, la diferencia más notoria que va a tener este número con el resto es que a pesar de que el guión también va a ser trabajado por otros guionistas, el dibujo va a cambiar completamente, ya que en este caso el narrador visual es Eduardo Francisco. Su dibujo es muy bueno y es clásico, si bien hay negros es muy funcional al color, es decir, no se tapa con demasiada mancha para que el colorista se pueda lucir también. La diagramación es relativamente sencilla, aunque trata de que los cuadros tengan diferentes tamaños e incluso se superpongan entre sí muchas veces. Una cosa que destaca, más teniendo en cuenta que hacemos estos pequeños saltos de tiempo a lo que solemos cubrir en el canal hasta ahora, es el hecho de que muchos cuadros lleguen al corte de la página, que es algo que hoy es bastante más común pero que antes estaba mal visto. En el color hay un gran trabajo, a veces agregando bastante textura y detalle. Y en este ámbito creo que lo que más destaca es lo bien que están usados ciertos filtros de color para generar más profundidad en los fondos. Yo hablaré más de lo que significa y aporta este cómic mientras hablamos en lo que verdaderamente nos enfocaremos en el video largo de hoy, Mass Effect Redención.
Como dije el año pasado, Mass Effect es uno de mis universos favoritos en la ficción, solo superado por DC Comics. Los mundos que crea, los personajes que construye, el balance de narrativa y acción. Sigue siendo mi juego favorito de todos los tiempos y no creo que venga algo que lo destrone prontamente. Y eso que hemos tenido bestias de juegos últimamente. Pero debo aclarar, esto tendrá spoilers pesados. Necesitan jugar al menos hasta la intro del segundo juego. Que sé que no parece mucho y mucha gente dice los primeros 15 minutos de algo no es un spoiler, pero es una de las introducciones más fuertes que he visto y se merece ser experimentada a ciegas. Vayan a su tienda de conveniencia o en el Jolly Roger y disfruten de uno de los mejores universos de la ficción. ¿Todo listo? Este cómic fue lanzado por Dark Horse Comics por primera vez el 6 de enero del 2010, aunque una pequeña preview de 5 páginas fue lanzada al internet en octubre del año anterior. Misma preview que después vino con la guía oficial del juego. Así que sí, a pesar de lo que acabo de decir que la intro tiene que experimentarse a ciegas, esto fue publicado antes de que el juego se lanzara. Supongo que los trailers inevitablemente ya spoileaban esto. De hecho fueron notorios por arruinar varias revelaciones del juego, pero aún así es algo decepcionante que realmente no hubo ninguna intención de intentar de maximizar los golpes de la historia. Y la tapa de este primer número va a tener la misma función y temática que el número anterior. El ilustrador de las mismas se llama Daryl Mandrake y no es el mismo que va a ser el dibujo interior. Probablemente están pintadas en digital con una técnica más pictórica en donde hay poca línea. En este caso también hay efecto en el fondo. Esta vez presenta a Liara T'Soni y sus poderes bióticos. Uno podría agarrar todas estas tapas ya que la temática se va a mantener en todos los números y hacer un enorme póster muy interesante, aunque no estén conectadas entre sí. Ese criterio también fue compartido con las tapas de aquella historia que cubrimos hace ya un año en nuestro primer aniversario. Además de esta tapa, también hay otra que viene en la edición de coleccionista del juego Mass Effect 2, más otra versión de otra tapa que es ilustrada esta vez por Omar Francia, ilustrador general de esta historia, que viene para la colección de recapitulación en tapa dura. Historia planteada una vez más por Mark Walters, pero esta vez John Jackson Miller hace el guión, dibujado como dijimos por Omar Francia, colores de Michael Atiyeh y letra de Michael Hessler. El cómic empieza, igual que Incursión, en Omega. Obviamente hay un énfasis en este lugar dado que es un lugar clave en el segundo juego, pero considerando la temática de finales y nuevos comienzos que el prólogo de Mass Effect 2 y este cómic tienen, siendo la conexión entre el primer juego y el segundo, me gusta que arranquemos con la última letra del alfabeto griego. Y como dijimos en ese prólogo, es una estación espacial hecha a partir de un asteroide minado. Los protianos, una civilización avanzada extinta cuya tecnología es la base para la civilización galáctica actual, le intentaron minar sin éxito. Miles de años después de su desaparición, este asteroide chocó con otro y se partió en la mitad, exponiendo su núcleo de elemento cero. Un raro material que, cuando se sujeta a una corriente eléctrica, emana energía oscura que puede ser empleada para crear los titulares campos de efectos de masa. Así que se volvió un objetivo clave para individuos y corporaciones que fluyeron en masa hacia Omega, las cuales explotaron hasta dejarla prácticamente seca. Los que quedaron atrás aprovecharon el cascarón para crear una base para el narcotráfico, tráfico de armas y recursos, sin un pretexto de gobierno civil o control militar. Solo grupos mercenarios lograron instalar un orden limitado, haciéndolo más cercano a un gobierno el sindicato de Ariatelok, a la que, como dijimos, vimos en Incursión al principio del video. Y ya en esta primera página podemos ver en un panorama completo la mencionada estación espacial y los asteroides que la rodean, rodeadas de negro puro, tinta pura. Pero además del dibujo, que funciona muy bien, hay algo que hace muy efectiva esta página a nivel visual, que es el rojo que refuerza los encuadres de los demás cuadros. Llegando a la estación se encuentran un par de mercenarios turianos que están transportando a una sola persona a petición de esta. Por lo que pagó para ser traída a Omega, los escoltas se preguntan si hay algo más de ganancia que estrujar del acuerdo. Pero uno recomienda no presionar, puesto que su pasajera era parte de la tripulación de la comandante Shepard. Dado que la comandante puede customizarse por el jugador, el cómic en inglés mantiene a Shepard sin género. Pero nosotros hablamos español y el juego salió antes de que se empezara a incluir la opción de un género no binario. Así que emplearemos pronombres femeninos porque es a lo que estoy más acostumbrado. You assume I give a damn. That's cute. El nombre Shepard ha recaído bastante dado que lleva desaparecida 2 meses y rumores de su muerte han empezado a llegar a esquinas oscuras, como comenta un batariano a cargo de esta misión. Y es algo que la pasajera, Liara T'Soni, no encuentra de agrado, interpretada por Ali Hillis en los videojuegos. Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. I'll make it simple. Either you pay me, or I flay you alive. With my mind.
Y es algo extraña la decisión creativa de que la primera vez que vemos al personaje, que es el protagonista de esta historia, lo hagamos con un plano hiper cerrado a su cara en sombras. Y esto se debe a, como ya mencionamos bastante en este canal, se suele usar un recurso que se va a utilizar a lo largo de esta historia de mostrar a los personajes en cuerpo más o menos entero en planos grandes con cámaras amplias. Más si tenemos en cuenta que se generó bastante suspenso al final de la página anterior para que haya una gran revelación, y que a lo largo de este mismo número Liara va a ser dibujada en general en planos amplios. Los mercenarios responden con condescendencia a su petición de respeto. Ella intenta desviar la conversación a completar el trato y atracar en el asteroide, pero solo la siguen instigando con insinuaciones sexuales. El batariano le dice que por el costo de mantenimiento de la nave y el salario de sus subordinados turianos, hace tiempo que no puede permitirse beneficios. Los hombres la rodean, claramente listos para asaltarla, pero Liara no está dispuesta a soportar ni un segundo de esto. Usando su biótica, eleva a uno de los hermanos turianos y lo arroja contra su jefe y su compañero, dejándolos a todos inconscientes. Y un detalle a nivel dibujo, si bien se entiende perfectamente lo que acaba de ocurrir, es difícil armarle el cuerpo al turiano volador. Las Asari son prácticamente amazonas espaciales, una raza monogénero que puede vivir por lo menos 1000 años, y a diferencia de todas las otras razas que necesitan implantes o mutaciones, ellas poseen biótica de manera natural, es decir, pueden crear y controlar campos de efecto de masa, la habilidad de aumentar o disminuir la gravedad de un objeto. En cuanto a Liara en sí, ella será la protagonista de este cómic, el cual sirve como punto medio de transición en su arco de personaje desde el primer juego al tercero. Ella era la única de la tripulación de la comandante Shepard que no tenía entrenamiento de combate, dado que era una arqueóloga que se vio mezclada en el medio de toda la tramoya. Posiblemente era la más inteligente de todo el equipo, pero también la más fuera de su elemento. Más tímida e insegura, acostumbrada y cómoda a los aislamientos de las excavaciones, no estaba muy habituada a socializaciones. A lo largo del juego gana más confianza en sí misma y en sus compañeros, particularmente en Shepard, con la que, si el jugador lo desea, puede entablar una relación amorosa. Igual que con el género de Shepard, el cómic mantiene ambiguo si Liara está en una relación con ella o no, para intentar respetar las diferentes decisiones que los diferentes jugadores pueden tomar a lo largo de los juegos. Que este cómic se sienta que pueda pertenecer a cualquier partida. En cuanto a la escena de intento de asalto anterior, cuadra con el lore. Las Asaris no se reproducen por intercambio de fluidos, sino por partenogénesis, al conectar los sistemas nerviosos de su compañero o compañera por medio del contacto de piel. Esencialmente, el sexo es opcional y pueden tener hijas con cualquier especie, aunque esta hija siempre será Asari. Pero esto que puedan reproducirse con cualquiera ha llevado a un prejuicio de que las Asaris son promiscuas. Ahora, tomando cargo de la fragata, Liara le contesta a la aduana y atraca por su cuenta, lista para encontrarse con alguien con información sobre Shepard en Afterlives. Y acá utilizamos un recurso narrativo que es tremendamente efectivo y que tiene que ver con algo que yo mencioné en uno de los números de Firestorm. Y tiene que ver con establecer primero la locación y los espacios en donde los personajes van a establecer la escena para que todos podamos descartarlo rápidamente y no tener una confusión en la lectura. La Asari le pregunta a los clientes dispuestos a escucharlas por su contacto, pero no son muchos. Termina quedándose a ver un reportaje sobre la ciudadela aún siendo reconstruida después de la batalla final del primer juego y escuchar las monótonas quejas de un Elcor malhumorado hasta que un Drell encapuchado interrumpe la conversación. El contacto de Liara que clamaba tener información de la comandante. Dado que los conocemos por primera vez en el segundo juego y este cómic salió antes, esta sería la primera aparición oficial de un Drell en el universo de Mass Effect. Una especie similar a los reptiles que fueron rescatados de su mundo natal al borde del colapso por los Hanares, una especie de medusas flotantes alienígenas. Desde entonces los Drell han sido muy leales a los Hanares, quedándose vivir en el mundo natal de estos, Calle, integrándose a cada nivel de su sociedad, por lo tanto es raro verlos fuera de este mundo. Y su diseño fue resultado de intentar crear un romance alienígena específicamente enfocado para la audiencia femenina, particularmente para el Drell más prominente en la serie, el asesino Thane Krios, que fue prácticamente diseñado en conjunto por todas las mujeres que trabajaban en BioWare en el momento. Él es Feron, interpretado por Yuri Lowenthal en el videojuego. The equipment is sensitive to tampering. This chair plugs into the broker's info network. You have to shut off the power. Pull me out now and my brain cooks. Sí, este es Spider-Man y Superman. Y acuerda conversar con Liara en un lugar más remoto y menos concurrido. No es recomendable hablar de negocios abiertamente en Omega, sobre todo cuando están siendo seguidos. Feron toma a Liara bruscamente y se oculta en la esquina de un callejón donde estén cubiertos de ojos y cámaras. Y este cuadro resalta un pequeño problema con el dibujo, por lo menos con el diseño. Y es el traje que decidieron darle a Liara. Aunque Mass Effect no es extraño tus típicos trajes apretados o escasos de vez en cuando, todos los atuendos utilizables de Liara son prácticos, funcionales y
no usualmente muy pegados al cuerpo. Hay tomas en este cómic como esta que prácticamente parece body paint, que realmente no pega con la personalidad calmada y restringida del personaje. En ningún momento en la franquicia ella usa algo como esto. Feron le informa lo que venimos evitando mencionar en todo este cómic. La comandante Shepard ha muerto. No sobrevivió a un ataque que sufrió la Normandía 2 meses atrás. La misión inicial de Mass Effect 2. La muerte del comandante Shepard en los primeros 10 minutos del juego es una de las escenas más impactantes, épicas y excelentemente dirigidas, particularmente para una apertura de un juego que he visto en mi vida. Pero el cuerpo fue recuperado y conservado en una cápsula de estasis. Al enterarse de esto, Liara quiere ir a verla. Feron le aconseja que deje descansar en los muertos, que no es la única interesada en Shepard, pero el Asari se mantiene firme en que necesita verla. Continúan un tramo a pie a sugerencia del Drell para evitar tránsito, pero son asaltados por los Soles Azules. Una organización de seguridad privada. Son mercenarios. Los que vimos en el prólogo, conocidas por tener un gran apoyo de mechas y una base turiana, humana y batariana. Liara se saca al humano que le intenta sostener por la espalda con su biótica, pero Feron es tomado de rehén y ella es rodeada, quedando a punta de pistola de una rareza para los Soles Azules, un Krogan. De todos los que he visto, creo que Omar Francia dibuja mejor a los Krogan. Pero cada tanto, dependiendo del ángulo, se sale un poco de modelo. La idea de los Krogan es que tienen una apariencia similar a las tortugas, como un cruce entre eso, un humano y un dinosaurio. Pero muchos le hacen el hocico muy chato o inexistente, o muy largo, como en la película animada. En los perfiles, Francia le da el clavo, pero las tomas más de frente parecen caer en el primer problema. No se siente la profundidad. Los Soles Azules fueron contratados por el Corredor Sombrío, que le interesa saber por qué la Asari vendría hasta Omega por un cadáver. Liara se rehúsa a responderle, sus negocios son solo de ella, y la contestación que le da el Krogan es observada por alguien a través de una mirilla de un francotirador. Y obviamente el cuadro lo que nos muestra es justamente esa mira, aunque en este caso con un diseño super cool que no está ligado directamente al videojuego, pero que igual funciona estéticamente. Y este observador le arranca la cabeza al Krogan de un solo disparo. En el juego, los combatientes, enemigos y aliados por igual, tienen escudos, como campos de fuerza que los cubren y protegen del daño, pero repetidos impactos pueden drenar y agotar, dejando al individuo en su interior eventualmente desprotegido. Sí, los tomaron prestados de Dune. Por supuesto, esto por gameplay, la explicación de la barra de vida, agregándole dificultad a la partida y una explicación de por qué tus oponentes no se mueren de un solo disparo. Pero es algo que los cómics me gustaría que emplearan porque es canon, y le da un ángulo diferente a las escenas de acción que la gente involucrada no pueda morir de un solo golpe. Pero no es el caso acá, porque cada uno de los miembros de los Soles Azules es asesinado por los disparos de este escuadrón de francotiradores, permitiéndoles a Liara y a su compañero Drell escaparse. Desafortunadamente, corren directo a un segundo escuadrón pertenecientes al mismo grupo que los francotiradores. Cerberus, dirigidos personalmente por Miranda Lawson, interpretada por Yvonne Strahovski en los videojuegos. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. La cual también usaron como modelo para el personaje. Una mujer fría y arrogante con una gran red de contactos y una operativa de alto grado de la organización prohumana Cerberus, cuyos orígenes vimos en el último aniversario. Y te das cuenta que hay algo raro en el arte cuando Miranda, que es el personaje más sexualizado en Mass Effect, prácticamente el único, hasta el punto que la remasterización removió varios ángulos de cámara que eran francamente ridículos, acá se te ve vestida de manera más modesta que Liara. Ella es la que suele usar los trajes bien pegados a la piel. Y afirmando más este punto, a veces en estas escenas, dependiendo del cambio de iluminación, parece que las partes azules del traje de Liara son directamente piel. Y acá tenemos un ejemplo de presentación de personaje como lo dice el 101. Y funciona muy bien, incluso se le sacó el fondo que sea completamente blanco, ya que los soldados son suficientes para que no compitan con el personaje de Miranda. Ella le pide a los aliens que se relajen porque ambos están apuntando hacia la misma meta: encontrar a la comandante Shepard. Liara cuestiona qué es lo que busca con su cuerpo y Lawson le dice traerla de vuelta a la vida. La acompañan, Feron algo a regañadientes, y los dejan en una sala de espera mientras establecen una línea de comunicaciones fuera del asteroide. Cuando se quedan solos, Feron expresa todas sus preocupaciones por involucrarse con lo que efectivamente es un grupo de odio prohumano. A lo que Liara le contesta que no está segura si lo llamaría así. Y acá es la única vez donde el intento de mantener las decisiones particulares de los jugadores falla. Uno puede encontrarse a Cerberus en Mass Effect 1. Looks like we'll have space for 2 reinforced platoons of Cerberus commandos. Cerberus. Damn, we should have known. Donde están llevando a cabo horripilantes experimentos que le cuestan la vida a muchas personas. I found out who set that trap for my men. The ones killed by the Thresher Maw. Damn, I hope you get this message. It was a group called Cerberus.
así que hay dos escenarios posibles donde Liara se ha cruzado con Cerberus o no, y este cómic claramente opta por no. El hecho de que quieran traer a Shepard de vuelta es suficiente para ella como para por lo menos escucharlos. Y si algo que el cómic retrata bien es la indomable lealtad de Liara hacia Shepard, independientemente si está en relación o no. Está dispuesta a poner su vida en peligro y saltar a ciegas porque ve en ella una gran líder y una fuente de esperanza por lo que vale la pena el riesgo. Pero no argumenta que es por eso por lo que están interesados. Shepard es humano. A ellos los usarían como tiro en blanco. Y Liara les sonríe en respuesta. Porque eso es solo más confirmación para ella de que probablemente hablen en serio en traerla de vuelta y no sea una trampa. Miranda le regresa y le informa a Liara que su líder está listo para hablar con ella, pero solo con ella. El papel de Miranda es reducido en este cómic, pero con las pocas líneas que le dan pueden capturar su actitud de perra fría perfectamente, al menos la que tenía al inicio del segundo juego. Como todos los personajes en la serie Mass Effect evolucionan con el paso del tiempo. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. Es cortante y directa, y el intercambio que tiene con Feron es perfecto para resaltar esto. Incluso si no jugaste el juego, podés entender quién es este personaje con solo este intercambio. Y acá tenemos una escena que narrativamente funciona muy bien, ya que vemos a lo largo de 3 cuadros como Liara se mete en una sala contigua, se cierra una puerta haciendo la escena cada vez más oscura pero por un instante, para luego ser enfocada con una luz directa. Este efecto además es reforzado con un contorno blanco que se le da a la figura, haciendo que incluso el colorista no necesite poner tantos brillos de más. A través de un comunicador QEC, contacta con el hombre ilusorio, como dijimos la última vez, interpretado por Martin Sheen en los videojuegos. You and I are on the same side. We just have different methods. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. Que en lugar de estar frente a Nadius, una estrella que los cuarteles generales de Cerberus orbita que cambia su iluminación de roja a azul, acá está frente a 3 galaxias o nébulas. Mi teoría es que como la estrella representa la moralidad cambiante de Shepard, cambiando de color depende de la moralidad del jugador, estos 3 cúmulos representan los participantes de este cómic: Liara, Cerberus y el Corredor Sombrío, todas empezando a ensimismarse unas a otras alrededor de un mismo punto. Liara vuelve a cuestionar la motivación de Cerberus por encontrar a Shepard. En un principio el hombre le contesta de que es porque ella es un símbolo para la humanidad y tradiciones humanas que un Asari no podría comprender desde el punto de vista racista del hombre ilusorio. Simplemente la quieren de vuelta, viva o muerta. Lo raro es que esta escena parece como ignorar que Miranda le dijo abierta y directamente a Liara que planean revivir a la comandante. Le hace los mismos cuestionamientos que a Miranda, pero en ningún momento le plantea cómo va a resucitarla. Siento que una falta de contacto con el editor en esta, pero el hombre ilusorio argumenta que debería importarle menos que Cerberus quiera a Shepard y más que el Corredor Sombrío quiera a Shepard. Este cómic hace un nuevo paralelo que el juego nunca hace. El Corredor Sombrío y el hombre ilusorio son de cierta manera opuestos, dos figuras sin nombres, en sombras que trafican contra información y recursos para avanzar sus propias metas. Mientras que el Corredor Sombrío asegura que es un mal necesario para la estabilidad de la política galáctica, el hombre ilusorio pretende ser un mal necesario para la prosperidad humana. Ambos mueven un montón de agentes y recursos que nunca saben completamente para quién están trabajando. Y ahora, el Corredor Sombrío está trabajando con los recolectores. Algo sospechoso, dado que los recolectores rara vez salen de su sistema, y cuando lo hacen es solo para conseguir y comprar esclavos. Y de ninguna particularidad específica. Volus, Krogan, Elcor. Nunca hay un patrón específico y nunca hay otro tipo de trato o interacción con ninguna otra civilización. Así que el interés por un cuerpo en particular levanta alarmas y quiere que Liara tome cargo de la misión. La serie pregunta por qué una organización con tantos recursos y agentes capaces la necesitarían a ella, y él le contesta con varias razones. Le es difícil competir en los sistemas controlados por el Corredor Sombrío, ella no está afiliada a Cerberus, por lo tanto levantaría menos sospechas, Miranda ya tiene otra asignación, y la más importante, es personal para Liara. Y esa motivación y conexión con la comandante le dará un empuje superior a cualquier otro. Una vez dadas sus razones, le pregunta si puede contar con ella, y Liara le contesta que no, pero Shepard puede. Y toda esta escena tiene un clima fantástico. Más allá de estar rodeado de negros y luces de diferentes elementos espaciales que están ilustrados de forma diferente, probablemente con un pincel digital de diferentes texturas, también tenemos cuadros que son realmente muy lindos. Por ejemplo, los dos de la página en donde se presenta el hombre ilusorio. En lo personal, el que más me gusta por una cuestión de cómo está dibujado es aquel en el que podemos ver el diseño de los recolectores. Además tenemos esa escena en donde Liara duda por un momento lo que va a contestar y lo vemos en dos cuadros que son técnicamente iguales a nivel cámara, en donde ella decide mirar cuando contesta hacia nosotros, que seríamos el hombre ilusorio. Y va a tener un pequeño paralelo a futuro esta escena.
El primer capítulo termina con el general de los recolectores hablando con el corredor sombrío, que se mantiene fuera de cuadro en todo momento. Pero el informante de la oscuridad tajantemente le aclara que tiene que aguantarse, porque literalmente nadie más tiene acceso al paquete. Él elegirá el lugar y la hora de transacción y los recolectores tendrán que aceptarla, o se verá forzado a ofrecer la mercancía a otros interesados. El general acepta las condiciones y sus ojos brillantes se apagan, dejando la habitación completamente oscura. Y esta última página nos hace una especie de círculo estético a la primera de este número, en donde volvemos a ver los encuadres en rojo y cómo el recolector se va fundiendo hasta que estamos completamente en negro. Terminando el primer capítulo y pasando al segundo. Algo que no mencionamos es que las tapas de estos números, además de la respectiva imagen, también tienen una especie de avance en texto para poder entrar de una en la acción. En este caso en particular, la imagen nos muestra una especie de ejecutor misterioso que no conocemos hasta ahora. Lo bueno de estas miniseries es que por su corta longitud, el equipo creativo puede mantenerse durante toda su duración. No solo porque me ahorra tener que cambiar los créditos en cada número, sino porque le da una consistencia constante a la historia. Y dado que en las últimas series que hemos cubierto hablamos varias veces de recapitulaciones, cada número empieza con una página con los créditos y 3 párrafos que te resumen un poco del trasfondo necesario de los juegos y la historia del cómic hasta ahora, que es de las mejores maneras para refrescarle la memoria a un lector que la lee de mes a mes. Y el número en sí empieza con un flashback de la Normandía volando por el espacio. Todos los números de esta serie comienzan de la misma manera, a excepción del último. Una toma establecedora en narración para establecer la posición de Liara. Una posición. En el primero fue escena, en esta motivación y en el tercero humor. El primero nos mostró las áreas que veremos. Omega, el bajo mundo, que también es una de las principales diferencias entre el primer juego y el segundo. El primero vemos la superficie de la sociedad. Embajadores y diplomáticos, visitamos corporaciones y nuevas colonias. En Mass Effect 2 vemos los suburbios y los barrios bajos. La moneda se da vuelta y la cara que en el primer juego solo teníamos vistazos se vuelve la principal. Este cómic refleja esa transición. En este caso te describen la sensación de que, a pesar de prepararse vidas enteras en la Tierra, el espacio presenta peligros y desafíos desconocidos. Y fue uno de estos peligros los que abatieron la nave diseñada para enfrentarse a ellos, y le arrebató a Liara, su comandante Shepard. El ataque es recreado bien. Un golpe en el ala que manda la nave fuera de control, y otro directo que la condenará a estrellarse antes que las cápsulas de escape sean disparadas. Pero lo que es interesante es que esta segunda parte la vemos desde la perspectiva de Liara. Vemos que se quedó parada en la cápsula viendo el ataque, esperando que salga la de Shepard. Nos muestra la gigantesca nave misteriosa que la derribó desde su punto de vista, y como mente científica que es, en su pánico solo le invaden preguntas. Preguntas que la moverán a la misión que estamos viendo actualmente. La búsqueda del cuerpo de Shepard e intentar averiguar quién derribó la Normandía. Y en la narrativa visual de todas estas primeras páginas y esta escena de ataque, vemos que hay un juego muy interesante con la luz. En la primera página básicamente tenemos a la Normandía rodeada de espacio. Este espacio está reflejado primero por un negro absoluto y después por una luz azul muy fuerte. Esta luz desaparece completamente después del primer disparo, en donde todo pasa a ser impactos de fuego y luces rojas y amarillas. Con eso termina el flashback siendo contextualizado como un momento de despersonalización de Liara durante un viaje como pasajera de Miranda a otra sección de Omega. Como esas veces que nos quedamos mirando un punto fijo y todo nuestro alrededor desaparece porque estamos completamente enfocados en lo que estamos recordando, en lo que estamos pensando. Las cuales, aunque no obviamente es necesario, ocurren más común cuando uno está cansado, lo cual puede interpretarse como una demostración del estado en que Liara se encuentra y lo mucho que ha estado enfocada en esta misión. Miranda le sugiere que continúe su búsqueda del cuerpo de Shepard a través de los soles azules, la pandilla que intentaron persuadirla de su búsqueda en el número anterior, lo cual a su vez sirvió como confirmación de lo que Feron decía era verdad, sobre que el cuerpo está todavía en Omega. Así que, con un par de comentarios condescendientes y prejuiciosos, los deja para encontrarlo mientras ella se prepara para la siguiente fase del plan de Cerberus una vez recuperado el objetivo. Además del traje ajustado poco característico, Francia tiene la tendencia de siempre poner a Liara en poses muy específicas, como si cada cuadro estuviera posando para un pin-up, incluso si la proverbial cámara no está posicionada de manera que de una sexualización tradicional. Siempre está sacando pecho o cadera, o parándose en la punta de los pies como si estuviera usando tacones invisibles. No solo que no pega con su personalidad, sino que hace sus escenas algo innaturales visualmente. Una vez que se quedan solos, y después de que Feron le lanza un par de insultos a Miranda, este se pregunta por qué creen que él podría ayudarla. Y Liara le contesta viendo a través de su mentira, porque él trabaja para el corredor sombrío. De una bofetada biótica Lazari tira a Feron al suelo, y a pesar de no negar la acusación, tiene la audacia de reprocharle que pudo haberlo matado. Incluso cuando su emboscada casi la mata a ella. Liara lo dedujo porque era la única otra persona que sabía que venía a buscar a Shepard. Por lo tanto, los mercenarios no debieron haberla encontrado tan rápido. Esto
forma parte para mí el mayor tropiezo de este cómic, pero realmente no puedo culparlo porque se origina de lo que la historia requiere y de la duración que le dieron. Mantengan la cabeza en esto y en la traición de Feron y lo comentaremos al final del cuarto número. Pero hablando del Drell, Francia comete un error biológico que solo un obsesivo como yo notaría. Los Drell tienen sindicatilia, es decir, el dedo medio y el anular están fusionados. Acá vemos que Feron los tiene separados. El Drell afirma que no se la entregó a nadie. Aunque sí trabaja para el Cordero Sombrío, solo se encarga de escuchar y entregar susurros de información. El misterioso broker sabía que algún amigo de Shepard vendría a buscarla sin ayuda. Por lo tanto, simplemente le pidió a Feron que la desvíe, la parte del camino. La emboscada era algo de lo que él no tenía idea. Igual del hecho de que su jefe está haciendo trato con los recolectores. Él quiere abandonar la misión, dejarla por su cuenta, pero Liara lo detiene recordándole que tanto ella como Miranda le pagaron para buscar a Shepard. Y le da una súplica de redención, tanto para él como para ella. Está bueno para la transformación del personaje, comenzando de manera más demandante y agresiva como es ella en el segundo juego, pero luego teniendo un momento de apelación a la mejor naturaleza de la persona con la que está hablando, como en el primero. Y por supuesto esta línea es lo que le da el título al cómic, y muestra el otro lado de la motivación de Liara. No solo lealtad hacia su amiga / novia determinante, sino una culpa de sobreviviente, el haber tomado la cápsula en lugar de haberse quedado y ayudarla a huir. Ahora, esta es una de las cosas que cambia su nivel de significancia con las decisiones del jugador. En el opening de Mass Effect 2, donde la Normandía es destruida, Shepard está junto a uno de sus compañeros al cual le suplica que se salve. Depende con quién tuviste un romance en el juego anterior, el personaje cambia, entre Kaidan, Ashley o Liara. Si es Liara en esa escena, este diálogo cobra mucha más fuerza, porque no solo piensa que necesita redimirse por subirse a la cápsula y ver a la nave venirse abajo, sino por el pensamiento de que pudo haber hecho algo al respecto. Ella estaba ahí. Pudo intentar convencer a Shepard de irse con ella y en lugar decidió dejarla. Liara cree que necesita redención por escuchar la petición de la mujer que ama. Te deja inmediatamente en claro cuál es su estado y cómo se ve a sí misma. Como una desertora a pesar de que objetivamente no se acerca a ello. De nuevo, si estas fueron tus decisiones. Ya sea por la súplica o la razón, Feron acepta la petición de Liara y juntos van al Afterlife para ver a Ariata Locke. Un detalle muy menor, no sé si esto es una equivocación del color de Attiché, que por error pintó de azul a una mujer humana, o de Francia, que por error se olvidó dibujarle los tentáculos a un Asari. Pero dejemos a un lado los puntos que no nos cierran el dibujo por un momento, y hablemos de una de las cosas que realmente funcionan, la recreación de escenarios. La última vez que cubrimos un cómic de Mass Effect, Francia solo tuvo que hacer escenarios que aparecían únicamente en ese cómic. Por lo tanto, solo tenía que ser fiel a la estética de los juegos. Acá tiene que crear escenarios que uno puede recorrer y visitar, y en mi opinión los hace de manera excelente. Cuando Miranda deja a Liara a las afueras del Afterlife, lo hace en un estacionamiento que uno puede pararse en el juego, y el panorama que se nos da es igual. Incluso podemos ver la fila para entrar al club a lo lejos. De la misma forma, la entrada principal, el bar en sí, y la sección VIP que veremos en la próxima página también están idénticas. Claramente le dieron acceso anticipado al juego, o por lo menos screenshots para poder recrearlo de manera perfecta. Mientras Feron pone el tanto a Liara, un batariano se levanta de su mesa y bruscamente la toma del brazo, al mismo tiempo que su compañero se le aproxima al Drell con la intención de comprársela. Nadie llega a decir algo más, porque en lo que le toma a Feron llevarse la palma de la mano en la cara, Liara dejó al Volus tirado en el suelo con la espalda en una silla volteada y el batariano desangrándose de la boca con la cara estrellada en una pared que quedó pintada de rojo. Me cuesta hacerle una lectura a esta escena, además de lo obvio. Es prácticamente igual a la introducción de Liara cuando llegó Omega en el número anterior, así que realmente no sirve para establecer ni escenario ni carácter porque ya vimos todo esto. Adentro del Afterlife es igual que todo Omega. Lo único que nos dio es un batariano con sobrepeso, algo que no podemos ver en los videojuegos, dado que por las limitaciones del hardware en ese entonces y la forma en que la producción tiene que alocar recursos, se tienden a repetir los mismos assets para los cuerpos de las diferentes especies, solo haciendo variaciones y desviaciones para los personajes principales, a los que se le tiene que dedicar más tiempo en comparación a secundarios o terciarios, roles que los batarianos suelen llevar a cabo. Lo que sí hizo el desastre es llamar la atención de Anto Corragan, el guardaespaldas y mano derecha de Aria, aunque en el juego se llama Anto Bechtal, no sé por qué el cambio de apellido. En un principio no quiere acceder a la petición de Feron de dejarle ver a Aria, pero después de que éste le recuerde de pequeños intercambios de información que han hecho en el pasado sobre las actividades de su jefa, el batallón accede. Y Liara Tesoni conoce a Ariata Locke, con la voz de Carrie Ann Moss en los videojuegos. I'm the boss, CEO, queen if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one rule. Don't fuck with Aria. Fácilmente el personaje menor que más capturó la atención de los fans, probablemente por la actuación que Moss entrega.
En el segundo juego toma un rol similar a este de cómic, entregando información y misiones a los protagonistas y dándote una idea de cómo funciona Omega. Pero después de eso empezó a aumentar su popularidad. Aparecerá en otras historietas, en 2 de las 3 novelas, obtendrá un cómic entero dedicado a ella, que veremos eventualmente, y luego un DLC exclusivo donde se vuelve una compañera de la comandante. Y no pude encontrar si fue planeado desde un principio o fue una de esas situaciones donde la popularidad e interés por el personaje propulsó un rol más activo. Y además de su popularidad, este personaje se va a comer la próxima escena en lo que a protagonismo respecta, y ya lo podemos notar en la presentación, no solo porque está casi en cuerpo completo, sino que el hecho de que esté bajando de la escalera parece que la hace terriblemente titánica al lado de Liara. Ella le confiesa al par que sabe que Anto ha estado pasando la información a Feron, por lo tanto, al Corredor Sombrío, asegurándoles que no es nada que realmente pueda interferir con sus operaciones, pero los dejó subir a la reunión de todas formas porque le gustó como Liara se encargó del par de acosadores abajo. Mientras le pide a Anto privacidad con sus invitados, Feron le susurra a su compañera Sari que le deja hablar a él. Pero ya sea porque Arya lo escuchó o porque no está interesada en el trail, mantiene su atención y cuestionamiento dirigida a Liara. Ella sabe del Corredor Sombrío. Sabe de que los soles azules están haciendo un intercambio por el cuerpo del comandante y sabe dónde, pero quiere saber el por qué. ¿Por qué el broker de información más poderoso de la galaxia está tan interesado en un cadáver? ¿Y por qué uno de sus informantes lo traicionaría por ello? Feron intenta guardarse la carta bajo la manga, pero cuando Arya amenaza con callar sobre su ubicación de Shepard permanentemente, Liara da un paso al frente y dice que el Corredor Sombrío está trabajando con los recolectores, lo que finalmente obtiene una reacción de la mafiosa. Según Matt Walters, por esta escena es que escribió Incursión, la historia corta que cubrimos al principio del episodio, que lanzó IGN 5 meses después de que el juego se lanzara, y por lo tanto un mes después de que esta miniserie terminara. Querían desarrollar esta conversación entre Liara y Arya, dar una explicación a la reacción tan negativa ante la mención de los recolectores, que el escritor reconoció no había dado. Y es que, como Liara dice, Arya sabe todo lo que pasa en Omega. Durante el juego y esta escena vemos a Arya en completo control, pero los recolectores representan una incertidumbre, una especie que aparecía muy de vez en cuando para comprar esclavos sobrantes. De golpe están organizados, haciendo tratos más complejos con grupos muy influyentes que de alguna forma lograron pasar por debajo del radar de Arya. Interesados en niveles de población a una escala masiva, son una señal de pérdida de control, así que la Sari se desata, con Liara en esta escena y contra todo el resto en el prólogo que vimos. Pero Liara le recuerda que le dijo lo que quería saber, le dio los porqués, así que tiene que indicar dónde está Shepard. Por un momento parece que Arya va a atacarla por la osadía, pero un trato es un trato, y les da la dirección de una antigua planta de procesamiento de minerales, a donde se dirigen. Ya hablamos del peso que tenía en la escena el personaje de Arya, pero vamos a explicar cuáles son esos recursos que hacen que todo el tiempo los sintamos. Por un lado es el diálogo, por otro lado es que Feron nos vino demostrando que era un personaje muy potente, pero por otro lado es que además de que se presente de la forma que dijimos, también está continuamente siendo mucho más grande que los demás personajes en la escena. Ya sea porque es más alta o porque se le da mucho más peso compositivo, sino también cuando está sola. Cuando el personaje no lo vemos en compañía de otro porque tiene un primer plano, por ejemplo, es o en un cuadro grande o con un contrapicado, lo cual siempre engrandece la figura. A excepción de los últimos 2 cuadros de la escena, donde se decide mostrarnos su duda antes de responderle a Liara desde un plano completamente frontal. Y además se hace un paralelismo a aquel número que cubrimos recién, el número anterior, en donde a Liara le pasó exactamente lo mismo en una duda. Viendo dónde se dirige el camino de Liara en el juego, el cual no spoileré por las dudas, es interesante ver esta escena en su viaje, porque por primera vez ella es la que tiene más información en la sala. Ella es la que tiene el panorama más completo. La narración nos da el origen de Omega que ya comenté, pero expande en este hangar específico. Quieren parecer más accesible el transporte iluminado, que poco a poco se volvió un atajo conveniente para los contrabandistas y carroñeros que fueron tomando el lugar de los mineros cuando las compañías empezaron a abandonar el asteroide seco. Y vale la pena detenerse bastante en este cuadro, porque si bien ya comentamos en el número anterior que Omega es de las cosas más visualmente interesantes de esta historieta, este cuadro me parece hermoso. Ya sea por la inclinación que decidió usar Omar Francia o por el contraluz de la nave, o por la elección de color que es genial ya que la nave tiene un azul muy fuerte en contraposición al rojo de Omega, sino porque la frutilla del postre es ese filtro de luz que hace que pareciera estar más lejana esta estación espacial, lo cual la hace todavía más colosal. Y de paso tenemos ese segundo cuadro que, como dijo Julián, los interiores están muy bien trabajados y este es de los más complejos y más lindos de ver.
Liara y Feron logran llegar al punto de reunión sin ser descubiertos gracias a información adicional por parte de Aria, pero después de la última vez, el Corredor Sombrío ya no está contando solo con los soles azules para hacerle la entrega a los recolectores. Una nave entra en el hangar y de ella sale Tasic. Esta puede ser la primera y única vez en Mass Effect que vemos un Listeni. Los Listeni son una rama de los Salarianos, la raza anfibia de corta vida y metabolismo acelerado. Piensan rápido, hablan rápido, se mueven rápido. Los Listeni serían para estos lo que un jaguar sería para un leopardo. E iban a ser parte de Mass Effect 1, en una misión donde Shepard tendría que intervenir en un conflicto entre ellos y los Anares. La idea desde la perspectiva del gameplay era darle variedad a los enemigos salarianos. Los tradicionales, los que quedaron en el juego, serían los asesinos más ligeros, y los Listeni serían las tropas pesadas de choque. Desafortunadamente fueron cortados completamente del canon, a excepción de una línea muy por arriba en la segunda novela, y bueno, probablemente este cómic. Digo probablemente porque aunque se ajusta a la descripción del Listeni que tenemos, en ningún momento el cómic es referido como tal, así que bien podría ser un salariano inexplicablemente grandote. Y para tener que dibujarlo en un cuadro, más épica no se puede hacer la presentación de este personaje, que ya de por sí en su diseño es bastante épico. En primer lugar, porque como siempre decimos es un cuadro grande. Después también porque se decidió dibujar esos soldaditos que parecen muy chicos por la distancia a la que están, que permite engrandecer al protagonista de la escena. Y uno de ellos es un Krogan. Además del impresionante arma que tiene entre las manos y el contrapicado que nunca falla. Acorde a Feron, Tasic o Taz es el único sicario personal del Corredor Sombrío, lo más cercano que el broker sin nombre tiene a un hombre de confianza, que usa en lugar de simplemente personas o bandas del área donde el trabajo tome lugar. El salariano identifica y confirma el cuerpo de Shepard, le entrega el pago a los soles para que lo suban a su nave, y Liara inmediatamente intenta interferir, pero el Drell la detiene. Ella queda dividida entre sacárselo de encima para atacar y no perderlo de vista por miedo a otra traición. Pero Feron la convence diciéndole que una de las antiguas torretas de defensa de cuando esto era un puerto legítimo todavía funciona. Ella puede recuperar el cuerpo mientras se destruye la nave, asegurándose que ni Tasic ni ningún sol vaya a ningún sitio. El cuerpo está siendo cargado de la nave, así que realmente no le queda mucho tiempo más para considerar otros planes y termina por acceder. Y hablando de detalles de dibujo, quiero puntualizar bastante en el esfuerzo que está haciendo este pobre soldado, o tal vez no tan pobre, para cargar este cuerpo. Liara se acerca a la banda a escondidas, se prepara para iniciar el asalto, pero una vez más, cuando va a lanzar sus bióticas, algo la tira al suelo. Una explosión. Una explosión que tiene todavía más impacto por el encuadre que decide hacer Omar Francia, que rompe completamente la diagramación. Una explosión causada por Feron, que al parecer falló el disparo contra la nave. Los soles azules abren fuego contra él, dejándote en duda si la traicionó de nuevo o es legítimamente un error. No queda claro qué tan lejos o cerca el disparo fue de ella, por lo tanto no podemos asegurar si intentó matarla o no. ¿Son los hombres del Corredor Sombrío parte del acto? ¿No saben que es él el que está arriba, dado que los agentes del broker rara vez saben lo que están haciendo los unos de los otros? ¿O sí saben, y por lo tanto saben, que es un traidor? Feron se salva de la explosión de la torreta siendo destruida por el fuego enemigo, pero los soles están tan concentrados en el Drell del piso superior que no notan a Liara encargándose de ellos uno a uno. Tasic sube la nave con el cuerpo de Shepard y, acostumbrado a luchar solo, dispara lanzagranadas hacia la Asari, sin importarle si otros matones quedan atrapados en el fuego, con tal de asegurarse de que ella no lo siga. Feron salva a Liara, causando que el supuesto Listeni solo mate a los soles azules y el Drell queda tumbado sobre ella. Una vez no te queda claro si es un acto o realmente le pegó parte de la explosión, retrasando a Liara por tener que sacárselo encima y haciéndole perder la nave Tasic, que sale de Omega con Shepard a bordo. Y en este anteúltimo cuadro hay una decisión de dibujo un poco extraña. Más allá de la ya mencionada sexualización natural de Liara en esta historia, hay un corte muy extraño en esa pierna. Entiendo que la idea era que sea más dinámica la escena sacando a la figura del cuadro, pero al tener que cortarle la pierna para que no invada tanto el otro cuadro hace parecer que le falta una pierna. Y sinceramente creo que era bastante dinámica la escena si solo cortaba donde corta el Guter. Terminando el segundo número y empezando el tercero. En este caso, como dijimos, las tapas cumplen una especie de función de póster y vemos a Feron de una manera muy misteriosa y con Omega y bastante gente que está dando vueltas por ahí de fondo. Y como ya dije, empieza con una narración que nos pone en el estado emocional, por decirlo de alguna forma, de Liara, mostrándonos qué tan fuera de su elemento está ella ahora, parada en el medio de asesinos, mercenarios y esclavistas, sin Shepard con la que contar, sin ningún otro compañero con el que contar, a excepción de Feron, quien, por lo que ella deduce, saboteó su oportunidad de recuperar al comandante. Hasta ahora, todo combate que ha tenido en su vida ha sido al lado de la tripulación de la Normandía. Por lo tanto, no está acostumbrada a tener que cubrir su espalda de sus propios compañeros. Después de esta historia, Liara se volverá más desconfiada, cuidadosa y cerrada.
También no descarta la posibilidad de que haya sido por pura incompetencia. Feron le asegura de que no fue a propósito, que realmente no quiere que el cuerpo acabe con los recolectores, e incluso le ofrece su nave para seguir a la de Tasic. Teniendo una chance de entablar persecución, Liara accede de nuevo, pero le asegura que la próxima vez acabará con él. De nuevo, mantengan en mente estas traiciones. La nave del Salariano es detectada por Miranda, que estaba rondando las afueras de Omega, y le pide al hombre ilusorio permiso para interceptarla y tomar el cuerpo. Permiso que es denegado, porque puede ser una chance de averiguar qué es lo que los recolectores quieren con el cadáver. Esta escena es necesaria porque Miranda, en el principio del segundo juego, es una fanática del control, solo cediendo a las peticiones del hombre ilusorio. If I was running the show, would have done a few things differently. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. Así que, aunque la actitud coordinaba, se necesitaba algo más para el hecho que ella dejara a 2 aliens no pertenecientes a Cerberus a cargo de recuperar la pieza más importante para el proyecto de que ella está a cargo, y que coordinara con su persona. Esto no confirma que está constantemente detrás de escenas, queriendo intervenir y tomar el mando, pero el hombre ilusorio pretende mantener a Cerberus en las sombras. Que los recolectores no sepan que hay una organización masiva siguiéndole los talones, y que en lugar de eso crean que solo es una conocida de Shepard la que intenta recuperar el cuerpo. Miranda busca efectividad a corto plazo, el hombre ilusorio a largo. De todas formas, hay otra cosa más aún, que hace que la posición de Miranda en esta historia coordine con su personaje. Feron cumple su palabra y siguen a Tasic hacia el relé de masa cercano para viajar a la nebulosa Reloj de Arena, en la cual, acorde al Drell, solo hay una base del Corredor Sombrío en el planeta Lingón. Como siempre, no sé qué se produjo primero, si el guión de este cómic, el de Mass Effect 2 o fueron los dos en conjunto, pero este comentario es irónico en retrospectiva, porque en la misión, la guarida del Corredor Sombrío, de la cual este cómic es precuela, se revela que dicha guarida donde el verdadero Corredor Sombrío se aloja, está en el mismo sistema, solo que en otro planeta. Y un detalle que me gustaría destacar es que cuando cambiamos de escena vemos el relé de masa y hay un pequeño detalle que tiene que ver con el hecho de poder usar el arte digital más que nada en el color probablemente. Y tiene que ver con este pequeño efecto de lente que pareciera que está reflejando la luz en ese relé y está dando contra nosotros directamente. Los dos tienen un momento de genuina conexión, formándose de chistes que parten de Liara quejándose de no tener un lugar para sentarse, y Feron confesándole que es la primera vez que trabaja con alguien más. Se aproximan al relé de masa que disparan la nave a velocidades más rápidas que la luz y, después de un par de horas, llegan al sistema Fariar, donde son inmediatamente recibidos por el fuego abierto de naves centinela del Corredor Sombrío. Y es a partir de esta escena donde los encuadres cambian drásticamente. En la diagramación, Omar Francia decide mostrarnos cómo se van torciendo para que el ataque sea mucho más dinámico. Esto vuelve a hacer sospechar a Liara, dado que es otra situación donde Feron la conduce a un lugar donde es atacada de manera instantánea, pero esta vez el agente presenta una mejor defensa. Si destruye la nave, se muere él también. El Corredor Sombrío simplemente no le gustan las visitas inesperadas, ni siquiera de sus propios agentes. Ahora, estoy algo dividido en esta escena y gira en torno de que dura 4 páginas, casi un cuarto de la duración total de este número. Por un lado, cumplen su rol de mantener la ambigüedad de Feron, emparchar el daño que el personaje causó la última vez al mostrarlo destruir 3 naves de su supuesto empleador. Por otro lado, son 3 páginas de escenas de acción que podrían haberse usado para desarrollar un aspecto que, por falta de desarrollo, lastiman fuertemente este cómic. Por el otro lado, porque los juegos son shooters en tercera persona, no hay muchas instancias de combate entre naves espaciales, reservadas solo para un par de cinemáticas que, aunque buenas, hacen de este un aspecto de sci-fi que queda sin explorar en este universo, y acá nos dan de manera muy eficaz. Después de deshacerse de ellos en el interior de un asteroide del cual no pudieron maniobrar, llegan a Lingón. Y nos dan la descripción del planeta que es sacada del segundo juego. Alingón, que claman que significa engañoso, pero no pude encontrar de qué idioma. Y lo más cercano fue Alingana, pero es abrazo en bengalí. Recibe este supuesto nombre porque cuando las primeras sondas aterrizaron en el planeta, sus instrumentos empezaron a funcionar mal, debido a la alta concentración de periclasia magnéticamente activa en la corteza y núcleo del planeta, que interfiere con escaneos y transmisiones. Lo que el cómic no menciona, porque no es relevante para la trama, pero me encanta por la construcción del mundo, es que hay innumerables historias de piratas al acecho en la magnetosfera de Alingón en búsqueda de rezagados o de barcos estrellados con fortunas incalculables en la superficie, cuando en realidad todas las naves tendrían problemas de localizar cualquier cosa
en medio de toda la interferencia y viviría aislado del resto de la galaxia porque todas las comunicaciones serían bloqueadas por la magnetosfera. Como dije, no influye en la trama, pero me encanta cuando los mundos ficticios tienen sus propias leyendas urbanas, mitos y conspiraciones. Los videojuegos son fantásticos para esto, porque puedes poner estos detalles en información adicional, conversaciones pasajeras o texto suplementario, y no perdés espacio dando montones de información que de otra manera no aportaría ni afectaría en nada. Pero hacen el mundo más vivo para aquellos que quieran sumergirse en él a toda profundidad. Pero, de nuevo, como este es un cómic, obviamente no tendría sentido gastarse un cuadro entero para agregar esta información. Solo ponen lo importante, que es que toda interferencia vuelve el planeta un lugar perfecto para ocultarse y escabullirse sin ser detectado. Este es el lugar donde los mercenarios del Corredor Sombrío reciben encargos en persona y la razón por la que las naves los atacaron. No estaban en la proverbial lista de invitados. A pesar de lo corto de la historia, hacen a la red del Corredor Sombrío lo suficientemente complicada como para que te compres el hecho de que nadie haya logrado rastrearlo, ni averiguar quién es, qué género o especie, pero no demasiada para que te puedas perder si no prestas atención. Contrató a los soles azules para que entregaran el cuerpo de Shepard a los recolectores. La interferencia de Arya y Liara causa que tome una aproximación más directa usando a Feron para extraer a Liara y a Taz, su teniente personal, para recuperar el cuerpo, dirigirse al Lingón y hacer la entrega a los recolectores ahí. Al complicar la transacción del cuerpo y no permitirle a ninguno de los participantes conocer los movimientos del otro, hace que, aunque Liara esté acompañada por un agente del corredor, no pueda ver la red completa. Los soles solo sabían que tenían que entregar el paquete. Feron solo sabía que tenía que distraer a Azari y Taz solo sabía que tenía que recuperar el paquete. Pero ahora, esta falta de información de sus propios agentes se vuelve un boleto de entrada a la base, porque los dos guardias turianos encargados de custodiarla no deberían saber que podría haber otro agente que debe entregar a una prisionera. Así que Feron y Liara se hacen pasar por dicho escenario hipotético. Y esta escena visualmente es contada en una consecución de cuadros horizontales que son bastante parecidos entre sí. Y esto se debe, creo yo, a más que la idea de generar tensión, se ve una especie de monotonismo. Tiene un elemento que nos hace acordar un poco a esas escenas que hablamos de los titanes, que hacían una especie de homenaje a Star Wars, en donde hay una especie de conversación entre dos guardias random y una excusa para que los personajes puedan pasar. Por supuesto, los guardias tienen una lista de agentes que tienen que dejar entrar hoy, pero el Drell, a quien al parecer conocen y se llevan bien, logra convencerlos de que es una misión por encima del resto y les insinúa que tal vez, en realidad, se está escabullendo para tener un revolcón con Liara, dándonos un promedio de 3x3 números en el que Liara es acosada, cuyos participantes de la escena claramente no conocen la definición de consentimiento. Sí, este es un acto, pero los guardias se lo creen. En el interior de la base no hay mucho personal, dado que solo es usado para negocios personales. Y la amistad de Liara con Feron vuelve a tener un tropiezo cuando el Drell menciona a Shepard, de pasaje, como un paquete más. Y algo que vale la pena en esta conversación es que ya veníamos sospechando que en la caracterización del personaje de Feron vemos que es bastante verborrágico, lo cual le da un recurso bastante interesante para no dejarnos saber cuándo está mintiendo y cuándo está diciendo del todo la verdad. Si esto va a escalar a algo más fuerte que una discusión no queda claro, porque se encuentran a la vuelta de la esquina con un recolector, que está siendo conducido por un Volus en dirección a la comandante. Y por otro lado vale la pena hablar de diseños de personajes, específicamente de los recolectores, porque si bien todos los diseños de personajes de Mass Effect a lo largo de sus variaciones son muy interesantes, el de los recolectores se luce en este arco en particular. Y esto tiene que ver con el hecho de que, excepto por ser humanoides, casi no podemos encontrarle características parecidas a las de los seres humanos. Además, también tiene que ver con esa especie de exoesqueleto quitinoso que parece tener, y el hecho de que no estamos seguros cuánto hay de orgánico y cuánto hay de otro elemento. Por lo menos si solo lo juzgamos visualmente. En conclusión, los recolectores son de las cosas más lindas para ver en estos números. Una vez más, Liara quiere entrar en la ofensiva, pero el Feron la detiene. Les tomará un rato despresurizar la zona donde Tazik está atracando, así que tiene una oportunidad de intentar averiguar por qué quieren hacer este trato para empezar. Dando el mejor indicio de la verdad detrás de Feron en el cómic, si uno prestó atención y recuerda una escena anterior. El Corredor Sombrío siempre se mantiene de manera neutral, no hace tratos a menos que gane algo a cambio, y no parece haber nada a su favor con este trato con los recolectores. Esto se siente como una alianza. Así que para finalmente obtener sus respuestas, se dirigen al centro de la base y tienen un frente a frente con el Corredor Sombrío. Y para potenciar el efecto de este gran objetivo cumplido, vemos que es la única doble página que nos encontramos en estos 4 números. Que además, por elección del color, tiene una paleta bastante reducida, lo cual hace todo muy tecnológico de alguna forma.
Esto también nos hace sospechar la idea de que tal vez no estamos frente al verdadero broker. El corredor interroga a Feron por su presencia sin invitación y su traición, pero cada pregunta es contestada por una muy confrontativa Liara. El broker ignora sus primeros reclamos y respuestas, simplemente diciendo que los recolectores le hicieron una oferta que no pudo rechazar, y el Drell aprovecha para colarse en los sistemas, pidiéndole a la doctora que compre tiempo, y ella lo hace poniendo las piezas juntas. Shepard murió mientras buscaba información sobre los segadores. Los villanos principales de toda la saga ya deberían haberse jugado el primer juego a estas alturas del video. Por lo tanto, no es un salto en lógica que los recolectores intentaban sabotear esa búsqueda, que la misteriosa raza de esclavistas esté trabajando con las antiguas máquinas. Eso quiere decir que si el corredor sombrío hizo un trato con ellos, en realidad hizo un trato con los segadores. Me encanta que es Liara la que arma el rompecabezas y cómo lo hace. Todavía no sabe específicamente qué le ofrecieron, pero a pesar de lo que se podría considerar ingenuidad de que ha presentado a lo largo de toda esta serie, es una mujer inteligente. Simplemente ha estado fuera de su elemento, pero se está empezando a adaptar. Está empezando a juntar la información que tiene y usarla a su ventaja. El corredor prácticamente confirma sus sospechas desviando la pregunta. Pero cuando Liara se aproxima cargada de biótica para acabar con el broker de una vez por todas, debajo del juego de luces, en realidad solo hay un maniquí. Uno se lo veía venir porque la silueta con la que Liara estaba conversando realmente no coordina con ninguna de las especies de Mass Effect. Pero no sé por qué el maniquí. Este universo tiene hologramas que pueden manipularse para que se vean como el usuario lo desee. El tener un objeto físico ahí se siente excesivo. Lo que sí, esto es técnicamente una incongruencia argumental, a no ser que lo que esté del otro lado del maniquí tampoco sea el corredor sombrío real. Porque como dije, su hogar y base se encuentran en otro planeta, y a Lingón bloquea todo tipo de comunicaciones. Quien sea que esté detrás de este maniquí les informa que el trato con los recolectores ya fue completado. El personal de la base fue informado de la presencia de la doctora y la traición del Drell, y están listos para sacarles cualquier información que ya no posea. De la misma forma que Feron acaba de sacar de la consola la información sobre el trato. Liara toma esto como una señal para finalmente, después de ser retenida constantemente por el Drell, dejar salir toda su furia, frustración e impotencia ante la situación, destrozando completamente toda la habitación. Una vez que se calma, la depresión empieza a sentarse, pensando que acaba de perder a Shepard de nuevo y está atrapada en una base enemiga sin pistas para seguir. Pero su compañero le informa que, antes de que ella aplastara el monitor, vio las cámaras de seguridad y le puede confirmar que el corredor mintió. El trato todavía está en marcha y pueden interrumpirlo. Pero antes de hacer eso, le pide un momento para que pueda confesarle para quién trabaja realmente. Terminando el tercer capítulo y empezando el último. Este último ya nos presenta un enfoque frontal del personaje de Miranda siendo acompañada en lo que parece una instalación secreta por distintos empleados de Cerberus. Y comienza, como dije, sin narración. Simplemente afuera de la habitación, donde el personal de la base recibió la alerta y luego el silencio total. Y el cómic vuelve a presentar cómo la fuerza del corredor sombrío es su mayor debilidad. En sus medidas tan extremas para que nadie averigüe su identidad, el secretismo fue llevado a tal extremo que sus tropas se pisan las unas a las otras. No saben si algo anda mal, o es un ejercicio, o es una prueba para otro agente de la cual no están enterados. Cuando entran al centro de mando, Liara está esperándolos cargada y lista. En un excelentísimo plano general del personaje que podría haber sido usado la primera aparición del mismo en el primer número, pero bueno, en algún momento lo tuvimos. Y nos dan 3 páginas de ella vapuleando y disparando a los hombres del corredor sombrío. Pero específicamente al turiano que la acosó cuando entraron en la base. Porque, aunque como dije se pone agotador de manera muy rápida que todos los personajes masculinos estén babeando por la protagonista, por lo menos siempre terminan inmediatamente muertos o hospitalizados. Y dado que no recibió su castigo de manera inmediata en el número anterior, lo hacen mucho más prolongado. Y entre toda esta escena de acción me gustaría puntualizar en este cuadro, en el cual se usa el recurso que comúnmente en la historieta moderna solemos ver, en donde el golpe viene en una dirección y la cara va hacia ese mismo lugar, en vez de ir al lado opuesto. Lo cual en mi opinión quita dinamismo, pero no evita que sea muy usado por alguna razón. Pero además de eso me gustaría profundizar en la hermosa expresión que tiene la cara de este turiano recibiendo el golpe, algo que nos hace acordar un poco a la cara del soldado de los soles azules. Y también en otro de esos detalles biológicos que solo a mí me importa, los turianos tienen sangre azul, no roja. Una vez que acaba con todos, ella quiere hacerle lo mismo a Feron por mentirle sobre para quién trabajaba realmente, por no decirle que era agente de Cerberus.
Sí, todo este tiempo fue un triple agente. La emboscada de los soles azules a la que la llevó no era para que la atraparan, sino para que Cerberus la salvara. Los comentarios sobre cómo el grupo está tratando de traer de vuelta a Shepard era para que confiaran más en ellos. La razón por la cual Miranda lo dejó a cargo de la misión. La incompetencia contra Taz, que resultó en ellos encontrando la base del Corredor Sombrío, que era precisamente lo que el hombre ilusorio dijo que quería buscar. Todo cuadra realmente bien cuando sabes para quién estaba trabajando desde un principio. Aunque cabe aclarar, desde el principio de esta historia, pero no de toda su carrera. Él comenzó como un agente del Corredor Sombrío al que Cerberus se le aproximó un par de veces para intentar convertirlo a su causa. Este, sin embargo, se negó siempre. Sin lugar a dudas, estos rechazos iniciales sirvieron para ganarse la confianza del Corredor Sombrío, pero esa relación de trabajo terminó cuando Feron se enteró que su jefe estaba trabajando para con los recolectores. Iba a dejar la organización a secas, pero le llegó a sus oídos que el trato era por el cadáver de la comandante. Eso era tan fuera de lo usual para ambas facciones que supo de inmediato que tenía que intervenir, así que contactó con Cerberus. Por supuesto, con el corredor teniendo ojos y oídos por todas partes, no podía hacerlo solo. Cualquier acción fuera de lo usual levantaría sospechas, así que necesitaba un camino indirecto, y fue así que se encontró con Liara, presentándose como voluntario para la misión del corredor de distraerla como tapadera de sus verdaderas intenciones. Y toda esta explicación es contada con diferentes recursos. Uno, por ejemplo, es poner estos 3 cuadros en esta página con un gutter distinto rojo que rompe un poco la diagramación, ya dándonos una idea de que no está pasando la misma temporalidad. Y el segundo es un recurso que en este canal hemos visto 200 millones de veces, que es el hermoso montaje de imágenes sin diferenciación de cuadros que nos da a entender que se está contando una historia. Sabiendo que acá termina su carrera como traficante de información, Feron le entrega los datos que descargó en el número anterior a Liara y le pide que se los dé a Cerberus, que creo que son los que ellos decodificarán y luego Shepard los entregará de vuelta a Liara en el segundo juego, pero no estoy completamente seguro de esta. Liara no sabe si puede confiar en Feron o no, tal vez nunca lo haga, pero al separar las palabras de sus acciones, él la ayudó a acercarse al Corredor Sombrío, él la ayudó a encontrar a Shepard y él le entregó los datos de Cerberus. Así que hará un último salto de fe en su actuar y lo acompañará para un último enfrentamiento contra Tazik y los recolectores, que en estos momentos están llevando a cabo su trato. Los alienígenas medio insectoides están haciendo un chequeo de la mercancía, mientras los hombres del corredor reciben el pago. Y en inglés hay un divertido diálogo que no funciona mucho en español, donde Tazik menciona que el cuerpo de Shepard está tan destrozado que no te das cuenta si es hombre o mujer, en referencia a que el jugador elige el género del protagonista, pero pierde fuerza cuando no está en su idioma original, donde pudieron evitar los pronombres durante toda la miniserie. Feron y Liara, una vez más, logran escabullirse sin ser detectados y, cuando están lo suficientemente cerca, él le deja en claro que sin importar lo que le suceda, tiene que escapar con los datos y Shepard, y prosigue a entregarle su arma y caminar hacia Taz como un colega más. Confirmándonos, y a Feron con esta apuesta, que Tazik nunca supo que el Drell estuvo involucrado en ningún momento de todo este embrollo con el cuerpo de Shepard. Él realmente estaba disparando a ciegas en su primer encuentro. Y una vez más, el secretismo del Corredor Sombrío le juega en contra. Feron manda un farol diciendo que hay algo malo con el pago. El recolector asegura que todo está saliendo exactamente como acordar. Mitad del pago ahora, segunda mitad cuando confirmen que es Shepard. Pero, aunque Tazik encuentra sospechoso que no haya escuchado nada de esto, Feron utiliza las comunicaciones caídas por el ataque de Liara para explicar por qué tuvo que ser enviado él en persona. Y que hasta que no se restauren y la información vuelva a fluir, el trato se pausa. El salariano duda, pero prefiere no arriesgarse a contradecir al corredor en su propia base, así que ordena a sus hombres que vuelvan a guardar el cuerpo, ofendiendo y enfureciendo al alienígena insectoide. El general de los recolectores se entera inmediatamente de todo esto que acaba de suceder. El general, que está junto al verdadero Corredor Sombrío, a un sistema solar de distancia. Los recolectores realmente no hablan como el resto de las especies. Se comunican por chasquidos y chirridos, pero son capaces de hablar idiomas que otras especies comprenden si surge la necesidad. Pero los drones, como el que está con Tazik, si presentan más inteligencia, es que en realidad están siendo poseídos, por ponerlo de alguna forma, por el general recolector, usualmente cuando quiere llevar a cabo batallas personalmente. El general recolector se diferencia visualmente considerablemente de un recolector estándar, principalmente por la falta de rasgos humanoides. La cabeza es mucho más grande que los demás y posee múltiples extremidades en forma de garras en lugar de brazos y piernas. Y por esta posesión es que el general puede enterarse de lo que está sucediendo a años luz de distancia de manera inmediata, en la misma mente, en diferentes cuerpos. Lo que para mí el cómic no retrata bien es que después de ser poseído, el cuerpo de un recolector queda plagado de grietas rojas brillantes, aunque sí mantienen los ojos emitiendo este brillo naranja.
Con esta técnica, el Corredor Sombrío puede informarle directamente al general que Feron es un traidor, y este a su vez puede pasar el mensaje a Taz y el resto, a pesar de que las comunicaciones están caídas. Con una siniestra y gran línea, que rápidamente eleva a los recolectores como amenaza por encima del Corredor Sombrío. Tú pretendes estar a la vez en todos los sitios, yo lo estoy. Feron intenta defenderse de la acusación, pero Taz está convencido de su veracidad por una sola cosa. El recolector sabe el nombre del tren. De todas formas, los mercenarios del Corredor Sombrío ya subieron el cuerpo a la nave, dejándole a Liara vía libre para robársela después de desatar todo lanzamiento y alzamiento biótico que tenga cargado contra los criminales, incluso disparando con las 2 pistolas a la vez. Algo que no podemos hacer en ningún Mass Effect y como que me gustaría ir a lo Lara Croft por toda la galaxia. Los mercenarios mueren, pero Taz solo recibe daño menor en la pierna, algo que Feron intenta aprovechar para sacárselo encima a Liara, que se enfrenta a un 1 a 1 contra el recolector. Teniendo un proverbial responsable de la muerte de su amada, determinante, Liara descarga los 2 cartuchos enteros contra su pecho antes de subirse a la nave. No sé si intencional o no, pero las escenas de acción están ayudando con el desarrollo del personaje, puesto que cada vez son más brutales y violentas. Comienzan con ella simplemente dejando inconscientes a sus transportadores cuando llega Omega. Pasa a reventarle la nariz y volarle los dientes a los acosadores del bar, y acá a masacrar guardias y recolectores por igual por toda la base, en escenas de acción cada vez más extensas. Cuando se voltea hacia Feron esperando que esté justo detrás de ella, se encuentra con la imagen de Tazik, que superó físicamente al Drell, vapuleándolo violentamente en el rostro, que rápidamente se hincha en los hematomas y enrojece la sangre que se vierte de su boca y nariz. A pesar de la situación, Feron le suplica que se vaya, que salve a Shepard, y el cuerpo todavía aferrándose a la vida del recolector, que se cuelga de la escotilla como zombie alienígena, toma la decisión por ella. Liara se esfuerza en encender los motores, arrojando la criatura hacia el suelo y abandonar a Feron a su suerte. Como dije, Tazik no volverá a aparecer en ningún medio, pero sí es mencionado en Mass Effect 3 en una línea suelta. Ligero spoiler ambiguo acá, pero por lo que sucede en Mass Effect 2, expresa su frustración en un mail porque ahora tiene que trabajar para Feron. La doctora se pasa todo el viaje mirando el pad con los datos del Corredor Sombrío, y 2 horas después, tanto este como Shepard están en las manos de Miranda Lawson, que da comienzo al Proyecto Lázaro, y dándonos el primer atuendo de Liara en este cómic que de hecho utiliza en los videojuegos. A pesar de todo, Miranda no le asegura a Liara que sean capaces de regresar a la comandante a la vida, porque no previeron que estuviera en tal mal estado. Y, si ese es el caso, Lazari le pide que le dejen el cuerpo descansar, que hagan un ritual humano tradicional. Esto creo que es clave que el juego se pierde un poco. Liara realmente quería recuperar el cuerpo de Shepard para poder darle un entierro y un lugar de descanso digno. Cerberus fue una Ave María distante que en última instancia no estaba seguro que funcionaría, y acá Miranda esencialmente ignora sus deseos y sigue adelante con su proyecto por su cuenta. Me gustaría aclarar algunos detalles visuales de estas últimas páginas. Uno son los momentos en donde se muestran esta operación que están haciéndole a Shepard, que tiene 2 cuadros bastante interesantes. El primero es un plano general de un laboratorio que tiene como detalle, además del color que se decidió usar, un juego con los reflejos del piso que le da cierto clima. El segundo es un recurso que se usa muchísimo, más que nada en lo audiovisual, que tiene que ver con una especie de point of view de Shepard mientras están haciendo la operación quirúrgica, y vemos a todos estos médicos, supongo, de frente y operando. Y es la pregunta que harán respecto a Feron, y Lawson le dejan claro que... nada. Él sabía los riesgos cuando se ofreció, y entre líneas queda claro, Cerberus es un grupo pro-humano. Nunca se gastarían recursos en ayudar a una alienígena si la raza humana no ganará algo a cambio. Miranda le dice que ella no tiene nada que hacer acá. Le sugiere que se enfoque en algo diferente para hacer, y Liara está en desacuerdo. Esta aventura le ha dejado con otro amigo que rescatar y un nuevo enemigo con el que luchar. La cámara se aleja dejándonos ver la base y prometiendo una nueva y peligrosa misión hacia lo desconocido, que como dice el último cuadro de diálogo, continuará en Mass Effect 2. Y por último, un recurso muy interesante que tiene que ver con estos últimos cuadros de la última página, en donde se da un zoom out muy dramático desde Liara hasta el espacio exterior y el plano general de la nave, que además de ser bastante dramático, nos permite volver a ver al recurso de que cuando hay espacio o páginas oscuras va a haber recuadros rojos. Terminando el número y la miniserie. Este final es la crux de, para mí, el mayor problema de toda esta miniserie que vengo mencionando o haciendo alusiones durante todo el video. En el juego, Liara dice: It's funny. He betrayed me more than once. He was double dealing for Cerberus, for the Shadow Broker. Me traicionó más de una vez. Quiere decir que en solo 4 números, este cómic tiene que presentarte a Feron y Liara,
desarrollar su relación, que este lo traicione más de una vez y aún así que tenga sentido que ella quiera ir a rescatarlo en el juego. Es bastante para 100 páginas de cómic. Por lo tanto, para mí, aunque todo cuaja en papel, en la ejecución no tiene suficiente espacio para respirar, causando estos momentos donde Liara confía en él y continúe con su compañía, a pesar de que logísticamente no sé si debería. Intenta poner en situaciones medio extremas donde sí o sí tenga que seguir con él, y la narrativa lo requiere, pero no sé si tenemos espacio y momentos que justifiquen esta confianza. Bien, ahora sí, hagamos un análisis general, más que nada del trabajo de Omar Francia, que es muy correcto. El dibujo es mayoritariamente clásico, tiene apoyos de negro, es decir, de planos de tinta bastante interesantes, pero también es funcional al color. Hay mucha atención a las expresiones de los personajes y páginas muy dinámicas. Como recurso narrativo, creo que el que más se destaca son las figuras fuera del cuadro, a veces incluso invadiendo bastante espacio. Hay mucho uso de variedad de planos y encuadres, y uno que se destaca mucho es el plano americano. El plano americano es un plano que se dice apareció durante las películas western, que estaba pensado más que nada para llegar hasta la mitad de los muslos, para que se pudiera ver la pistola que tiene en la cintura el personaje principal. En este caso incluso a veces se amplía hasta las rodillas. Otro recurso que se usa mucho es la superposición de cuadros. Y como mencioné antes, también se deja bien claro en casi todas las escenas el espacio que están ocupando los personajes. Además de todo esto, ayuda mucho que los cuadros tengan tamaños bastante considerables que permiten generar mucho detalle. Como mencionó Julián, una crítica que yo hago porque está fuera de personaje es el hecho de que Liara está todo el tiempo posando. Y otra cosa que tiene que ver con el diálogo es el hecho de que el corredor sombrío se menciona demasiadas veces. Y respecto al color, acompaña un montón el dibujo, agregando muchísimo detalle, incluso en algunos trajes se ven marcas de pelea, y creo que lo que más se destaca a nivel general en lo visual son los planos generales o alejados de las diferentes satélites, naves, más que nada de la ingeniería. Aunque me parece que lo que cubrimos el año pasado es mejor, esta no está mal y mantiene lo que dije aquella vez sobre cómo manejar el material suplementario. Mejora la experiencia del material base, pero no es necesario para comprenderlo. Es interesante ver el juego con mayor contexto sobre la relación que tienen Liara, Feron y Cerberus, pero no es que si no lees esta historieta te perdés algo fundamental. Está acá para aquellos que quieran algo más, no para aquellos que la necesitan. Y cualquier cosa que me haga pasar un minuto más en el universo de Mass Effect vale la pena para mí. Y cosa curiosa, dado que este cómic salió antes del segundo juego, si no contamos material promocional, es la primera aparición oficial de Miranda, el hombre ilusorio, Undrell y la confirmación de la muerte del comandante Shepard, como dijimos al principio del video. Técnicamente todo esto salió de acá. Como página destacada vamos a elegir la anteúltima, es decir, la número 21 del número 3. Y tiene que ver con este evento para la historia, específicamente la de Liara. Más que nada porque deja liberado todo su poder, hay una especie de catarsis. Y esta explosión de ira es tan destructiva que incluso tiene consecuencias en la diagramación de la página, ya que todos los cuadros parecen torcerse y ser afectados por esto. Ya en el primer cuadro vemos que el Broker está siendo despedazado de un golpe, volando todos sus pedazos fuera del cuadro. Luego podemos ver un plano general de cómo está siendo destruida toda la oficina entera. Hay un cuadro chico que nos sirve de transición entre el segundo y el último. Y por último vemos un cuadro que está completamente invadido por el poder biótico, al punto que podríamos decir que si no pasamos de página nosotros también vamos a ser afectados. No haremos el epílogo mucho más largo que esto, dado que todo este video fue más que suficiente. Y continuaremos la semana que viene con nuestra programación habitual. Y esperemos que nos acompañen otro año en nuestro viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. ¡Hasta la próxima!